Bien, a lo largo del siglo XX, el Perú ha atravesado una sucesión de gobiernos que, ya fueron democráticos o militares, enfrentaron un patrón recurrente, lo que era la movilización popular como mecanismo de presión política. Según recoge el Instituto de Estudios Peruanos en su línea de tiempo dedicada al movimiento obrero, las principales jornadas de protesta del periodo respondieron a medidas económicas percibidas como una agresión directa contra los trabajadores y encontraron respaldo tanto entre gremios, sindicales, como en sectores políticos e intelectuales que sumaron a esas causas. Y este video más que todo va a abordar justamente ese fenómeno, las protestas sociales como fuerza colectiva que desde el sindicalismo, la universidad y la ciudadanía en general cuestionó el poder establecido a lo largo de más de tres décadas. Para desarrollar el tema elegido, en, sobre acerca de las 3 semanas que hemos elegido durante el curso, vendría a ser primero la semana 9, la cual vendría a abarcar el tema del gobierno revolucionario, la Fuerza Armada y la reforma agraria, ya que lo seleccionamos porque fue precisamente bajo ese régimen corporativo que pretendía dirigir la sociedad desde el poder como surgió el tal llamado clasismo, un sindicalismo radicalizado que abandonó la negociación individual en favor de la confrontación colectiva y que desembocó en las movilizaciones como el paro nacional que ocurrió en 1977. Por otra parte, utilizamos la semana 12, que es sobre la lucha contra la subversión, ya que lo relacionamos con el tema porque durante los años de política las rondas campesinas fueron una forma de organización comunitaria que había terminado protestando activamente contra el Sendero Luminoso, mientras que el Estado usó como frecuencia la etiqueta de subversión para reprimir estas movilizaciones que eran estrictamente sociales. Y por último estamos utilizando la semana 14, que está más que todo centrado en se centra en el episodio simbólico de este cierre del ciclo, el cual fue en el año 2000 que ocurrió la marcha de los Cuatro Suyos. Y esta respuesta está directa a lo que aceleró la caída del régimen de los meses siguientes. Mi nombre es Jesús Andrés Navarro Capto con código U2024-14948. En este caso yo hablaré sobre las causas y consecuencias. Pasemos ahora a examinar una causa y una consecuencia de este fenómeno. Una causa central y recurrente de estas protestas sociales fue el periodo del deterioro de las condiciones económicas provocado por los llamados paquetazos, es decir, el paro nacional del 19 de julio de 1977. Esta jornada surgió en reacción directa a las políticas del gobierno dictatorial de Francisco Morales Bermúdez y es considerado uno de los movimientos de protesta más grandes de la historia del país, al punto de marcar el inicio del fin de la dictadura. El portal Infobae complementa este panorama al señalar que la criminalización de la huelga se había convertido en una bomba de tiempo, ya que el sector obrero era el más afectado por los toques de queda y las restricciones impuestas por el régimen. En cuanto a la consecuencia, nos interesa destacar cómo la protesta social contribuyó al debilitamiento y posterior a la caída de regímenes autoritarios, siendo el ejemplo más claro la marcha de los Cuatro Suyos. Días después de esta movilización, renunció el vicepresidente, algunos congresistas fujimoristas desertaron y se produjo un levantamiento militar en Locumba con amplio respaldo espontáneo de reservistas. Hasta el régimen se derrumbó finalmente en noviembre de ese mismo año. Conforme a la revista publicada por Bonilla, existió un matiz importante para comparar este episodio con protestas posteriores, señalado que la marcha del año 2000 tuvo un liderazgo centralizado y dirigido por partidos políticos, a diferencia de esas movilizaciones más recientes y fragmentadas como evidencia primaria de la magnitud del episodio. Un comunicado de Human Rights Watch emitido por el mismo 28 de julio del año 2000 documentó en tiempo real que el gobierno de Fujimori intentó desacreditar la protesta acusando a los manifestantes de planear actos violentos contra el Congreso. Señal clara de que el propio régimen percibía que la marcha fuera una amenaza existencial a su continuidad. A todo eso, pasaremos a entrevistar a dos personas que nos brinden su experiencia durante estos acontecimientos. ¿Podría presentarse por favor con su nombre y su edad? Me llamo Diana Che, tengo 55 años.
Entonces, ¿usted cómo recuerda la época del gobierno de Alberto Fujimori? Había muchas personas que estaban en contra de Fujimori, del señor Fujimori. Ya. Mucha tensión. ¿Qué protesta social recuerda más de esos años? Yo recuerdo que ya para terminar ¿El gobierno? el gobierno pedía muchos cambios. Cambios, sí. Ya. ¿Cómo afectaron esas protestas en su vida o la de su familia? Sí, me afectó mucho con el tiempo ese que yo estudié en la universidad. Y había mucho tráfico, mucho... O sea, para movilizarse, me movilizarse. imagino. Ajá. Por último, ¿qué opinión usted tenía sobre las protestas? Para mi parecer hubiese sido pacífica y no tanto disturbios y tantos problemas en las manifestaciones. Ya, gracias. Ya, de nada. Hola, mi nombre es Roger Matías Díaz y yo les voy a hablar sobre las conclusiones de nuestro trabajo final. En primero, podemos afirmar que la protesta social fue una constante en el Perú del siglo XX. No importa si el gobierno era militar o democrático, la ciudadanía encontró en la movilización colectiva un medio para ser escuchada. En segundo, la causa más recurrente de esta protesta fue el deterioro económico. Los llamados paquetazos y el alza del costo de vida golpearon directamente a los trabajadores. Esto generó respuestas masivas como el paro nacional del año 1977. En tercero, las consecuencias fueron decisivas. Estas movilizaciones no solo expresaron malestar, sino que debilitaron regímenes enteros. La marcha de los 4 suyos en el año 2000 es el mejor ejemplo, ya que aceleró la caída del gobierno de Alberto Fujimori. En cuarto lugar, en los años 80 la protesta convivió con la violencia política. Esto generó confusión entre la movilización legítima y la subversión, pero también mostró cómo comunidades, como las rondas campesinas, se organizaron para defenderse y protestar contra el grupo armado Sendero Luminoso. Finalmente, el legado de estas luchas es claro. Demostraron que la protesta es una forma de ciudadanía y que puede abrir caminos hacia la democracia. Las calles en ese momento se convirtieron en un espacio donde el pueblo reclamó su derecho a decidir sobre su destino. Muchas gracias.